Esta mañana hemos conocido una carta y quiero comenzar hoy el programa mostrándoselas a ustedes y leyendo un pedazo. Hola Nicolás, ¿qué tal el catre donde estás durmiendo? No te pregunto si es cómodo, te pregunto si al menos no es el piso helado donde duermen los presos políticos del SEBIN. ¿Y el frío? ¿Lo estás sintiendo? ¿O no llega a ser tan inclemente como el que pasaron mis amigos en Ramo Verde y el Dijecín? Esos centros turísticos que tu régimen negó durante años, hasta que los testimonios, las cicatrices y los muertos hablaron solos. ¿Estás conciliando el sueño con facilidad? ¿O estás empezando a aprender lo que es dormir conversando con la muerte, la oscuridad y el miedo? Así como les tocó a los presos del helicoide. Aunque no, tú duermes sabiendo que mañana sigues vivo y que nadie entra de madrugada a sacarte para torturarte. Esta es la forma en la que nace la carta que la artista venezolana Marian Valero decidió enviarle directamente a Nicolás Maduro a la prisión federal donde permanece detenido en Nueva York. ¿Te trataron el esguince? Seguro que sí. Médico, analgésico, reposo. Aquí en Estados Unidos sí. No como en el helicoide, donde una fractura era un privilegio y una infección una sentencia. Qué maravilla el libre proceso, ¿no? Ese que negaste sistemáticamente, ese que llamabas montaje imperial, ese mismo que hoy te arropa con garantías, derechos humanos y respeto a la vida. Yo soy prueba viva de lo contrario. Yo, Nicolás Maduro, no sé qué dicen mis expedientes en Venezuela. Nunca lo supe, porque en Venezuela, el país que secuestraste, la justicia no informa, persigue. 11 días han pasado desde la madrugada del 3 de enero de 2026, que es histórica, que estuvo llena de alegrías para unos, de miedos para otros y de muchísimas expectativas por el momento tan delicado que vive Venezuela. Porque es un momento de esperanza, de un deseo profundo de que por fin haya un cambio, pero que en la mitad del camino hacia una transición no se desvirtúe. Hay mucho miedo. 11 días han pasado desde que Estados Unidos logró una muy contundente y exitosa operación militar que se llamó Resolución Absoluta. Fue ejecutado por las fuerzas especiales de este país y que dio con la caída, la captura, la extracción de el que es considerado por los Estados Unidos un narcocriminal, Nicolás Maduro, junto a su esposa Celia Flores. Ambos fueron llevados de inmediato a Estados Unidos y hoy enfrentan la justicia. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, él es muy destacado, es muy conocido, tiene en sus manos el futuro judicial de Maduro porque en Estados Unidos ofreció una recompensa de $50 millones para su captura. Maduro tendrá que responder por cargos de conspiración narcoterrorista para enviar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas pesadas, armas de largo alcance, ametralladoras, dispositivos destructivos, conspiración para poseer esas ametralladoras, dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Hasta ahí parte de la historia. Pero la historia sigue, porque Nicolás Maduro tendría que responder también y principalmente por las terribles violaciones a los derechos humanos, por los crímenes de lesa humanidad que han estado ya absolutamente puestos a conocimiento con un trabajo impecable y sistemático de un grupo de abogados, entre ellos los que dirigen el Instituto Casla. Ahí está Tamara Sujo. La Corte Penal Internacional aún no ha tomado ninguna decisión trascendental frente al futuro de Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos lo está haciendo en una comunicación permanente con Delcy Rodríguez, que hace parte del régimen, que también es jefa del régimen. Y ahí es donde está lo delicado del momento. Como ese momento requiere tanta reflexión, no podemos caer en el pesimismo, pero tampoco podemos obviar el hecho de que para el ciudadano común y corriente en este momento en Venezuela, la situación de la cotidianidad no ha cambiado. Es importante escuchar a voces que tranquilamente nos hagan una reflexión con conocimiento y con experiencia en transiciones. Felipe González es expresidente del gobierno español, ustedes muy bien lo saben. Es una persona absolutamente cercana a los temas de América Latina. Creo que uno de los grandes conocedores europeos de América Latina. Él fue secretario general del Partido Socialista Obrero y fue parte de la transición en España después de una dictadura hacia la democracia. Hace parte del Grupo IDEA, que ustedes también lo conocen, que es la Iniciativa Democrática para las Américas y España, y es uno de los hombres con el que más hemos hecho reflexiones sobre los diferentes procesos que hemos vivido en Venezuela. Expresidente Felipe González, gracias por acompañarme hoy aquí en el programa La Noche. Son muchísimas las preguntas que tenemos. Quiero primero agradecerle
no solamente que me saque el tiempo como siempre, sino que de verdad le preocupe el tema de la democracia en nuestra región y el tema de los derechos humanos, que en el caso de Venezuela es un asunto espeluznante, es dolorosísimo, es tristísimo. Gracias. Y lo primero que quiero saber es cómo está usted percibiendo justo este momento tan difícil, tan delicado, tan lleno de expectativas y miedos en Venezuela. Bueno, con una gran expectativa, sin duda, y con preocupación también, porque la incertidumbre no ha desaparecido. El grado de incertidumbre es lo que habría que despejar. Hay que ver qué viene por delante en el horizonte, partiendo de un hecho, que es un hecho claro. Ha habido lo que se llama una violación del derecho internacional con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Eso es absolutamente cierto. ¿Cuál es el contrapunto de eso? Cuando se apela al derecho internacional, normalmente no se tiene en cuenta que las condiciones para que se dé una intervención acorde con el derecho internacional y respaldada por Naciones Unidas es muy difícil que se dé, muy difícil, porque entre otras cosas pasa por un Consejo de Seguridad en el que hay algunos países con derecho de veto. Y alguien pensaría que no iba a vetar uno de los que tienen el derecho de veto, sea Rusia o sea China, o en caso contrario, sea Estados Unidos, una intervención que no le convenga o en la que no crea. Pues se podría haber hecho una intervención de cualquier otra naturaleza. Hubo una en la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein pues, se fue por Kuwait. En ese momento hubo un acuerdo y ese acuerdo era acorde con el, valga la redundancia, con el derecho internacional. Por tanto, estamos con una contradicción. Primero, intentar sacar del poder, no ya a un dictador como Maduro, que es, digamos que más un tirano que un dictador. Siempre hago la diferencia, o establezco la diferencia, porque Maduro no respeta ni las propias reglas de la Constitución llamada bolivariana. Es un tirano, es un narcotirano. ¿Está al frente del cártel de los Soles o es más Diosdado Cabello el que estaba al frente de ese cártel? Todo eso se puede y se debe averiguar, pero sin duda es un paso que ha abierto un torrente de esperanza y de incertidumbre. Hay que intentar cerrar la incertidumbre. No es a lo que se dedica Trump, porque Trump aumenta la incertidumbre cada vez que habla, pero porque cada vez dice una cosa diferente y extraña. Espero que vaya razonablemente bien la reunión del jueves con María Corina Machado, que sin duda es la más representativa de los anhelos de la sociedad venezolana que conocemos hoy, por persona interpuesta, porque no la dejaron ser la candidata, entre otras muchas cosas. Por tanto, habría que empezar a anticipar qué pasos se quieren dar para que Venezuela recupere su plena soberanía, recupere sus libertades, por tanto el dominio de sí mismo, y recupere todas las libertades que ha perdido, que lleva perdidas durante años. Y eso no está todavía en el horizonte, lo tienen que despejar cuanto antes. No, y eso es fundamental. El tema de la soberanía es un tema puntual e importantísimo que usted me toca, señor expresidente Felipe González, porque lo he escuchado desde el primer momento de la intervención. Venezuela o el pueblo de Venezuela gozaba de soberanía, es la pregunta que muchos nos hemos hecho después de que el mismo tirano, que además permítame decirle, siempre lo cito cuando nos referimos a Nicolás Maduro como un tirano, lo cito permanentemente. ¿Era Venezuela soberana? Es decir, ¿el pueblo de Venezuela era soberano antes de esta captura de Nicolás Maduro? No, en absoluto. Por eso digo, recuperar su soberanía. Porque Maduro había entregado su soberanía, pero a cualquiera. Parte la había entregado a Cuba. Incluso su propia seguridad personal la confiaba a Cuba, no la confiaba a los venezolanos. Su propia seguridad personal. Por tanto, no. Y la soberanía la tenía, digamos, repartida con Cuba, Rusia, e incluso lo que estamos viviendo ahora en Irán, etcétera. Todos sus acólitos. Maduro siempre estaba buscando, digamos,
un protector, que le ha fallado todo eso, es cierto, pero lo que hablo de recuperación de soberanía, hablo de recuperación de fondo de la soberanía. Pero sobre todo lo que hablo es de que no veo que tenga claro el proyecto, aparte de cobrarse las deudas, que tampoco lo aclaran bien, del petróleo por expropiaciones que no han sido indemnizadas, y que hay un derecho que ampara la recuperación de ese dinero, porque fueron expropiaciones salvajes, sin indemnización, a empresas que habían invertido. Por tanto, eso se puede plantear de una manera mucho más racional. Pero aparte de eso, de que si está ahí por el petróleo o no Estados Unidos, hay unos cuantos pasos que para mí son imprescindibles. Le pongo algún ejemplo. Ahora estamos hablando de la liberación de presos políticos. Primero han liberado unos cuantos, pero no los han liberado. No han levantado sus procedimientos judiciales. Siguen estando en curso todas las limitaciones. Incluso tienen la desvergüenza de decir que salgan, pero que se callen, que no hablen. Por tanto, no se puede decir que estén liberados. Claro, los que se han ido del país a Italia o a España, teóricamente pueden considerar libres porque no van a venir a cogerlos aquí, pero siguen con los procedimientos judiciales. ¿Qué es lo que creo que sería lógico? En un proceso de transición que naturalmente tiene sucesiones. Por ejemplo, sería lógico que hubiera un proceso de amnistía general. Una amnistía general que tiene que excluir los delitos de lesa humanidad. Me acuerdo de Tamara Suyo. ¿Por qué? Porque no son amnistiables. Hay un procedimiento en la Corte Penal Internacional. Y aunque hubiera alguien que decidiera que no iba a tener en cuenta los delitos de lesa humanidad, como los que se están cometiendo ahora mismo en Irán, eso no es amnistiable. Por tanto, la amnistía no comprende eso. Se podría incluir además que no haya en la amnistía, no se incluyan los delitos de narcoterrorismo. Y se podría incluir que los que país devuelvan el dinero, la malversación de fondos públicos para aprovechamiento personal. Excluido eso, la pacificación a futuro de Venezuela, el reencuentro de unos y otros, si alguien quiere votar en el futuro chavismo, cuando haya elecciones, tiene perfecto derecho, como si quiere votar a María Corina Machado o a quien sea. Por tanto, paso importantísimo, ¿cómo se puede perfilar una amnistía que sea un reencuentro entre los venezolanos en el camino de la libertad? Señor expresidente Felipe González, comentaba usted sobre ese plan de transición que sin duda tiene que incluir esa amnistía. Mencionaba a Tamara Sujo y cómo han llevado todas esas pruebas ante la Corte Penal Internacional y que no son amnistiables esos delitos. En esa transición, entonces, ¿cómo debe desarrollarse todo este tema de los delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad y el tema de la amnistía? Los delitos de lesa humanidad tienen que seguir su curso. Además, yo creo que no se deben amnistiar los delitos ligados a la narcocorrupción, a las operaciones de narco ligadas con las drogas, que es lo que tratan de juzgar en Estados Unidos con Nicolás Maduro fundamentalmente. Y yo creo que no se deben amnistiar, salvo que se devuelvan los recursos públicos que se han robado. Es decir, ha habido un expolio de recursos públicos. La gente tiene derecho a acogerse a esa amnistía si devuelve el dinero que se ha robado. Eso, primera parte, amnistía. Reconciliación, que puede ser un lugar de encuentro, cada uno con su manera de ver y de pensar, de los venezolanos. La segunda cuestión que me inquieta mucho, y que eso sería posible inmediatamente si, como dice Marco Rubio, que por lo menos tiene una cabeza ordenada, que no es el caso del presidente Trump, si, como dice Marco Rubio, de él sí puede decir lo que quiera, pero que haga lo que tiene que hacer. A mí me parece que es un juego de palabras que puede entenderse en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que puede y debe hacer?
debe disolver inmediata y legalmente, además, debe disolver lo que llaman en Venezuela los colectivos, los grupos irregulares, estos tipos que van en moto con armas largas, con metralletas, que aterran a la gente, que disparan. Esa gente armada, esos colectivos, que fundamentalmente controla, sobre todo, controla Diosdado Cabello, esos deben ser disueltos, entregar las armas y que no haya nunca más esa parapolicía, porque para eso tienen la policía oficial, las fuerzas policiales oficiales. No estoy diciendo cómo se reforma eso, sino que desaparezcan los colectivos. Esos son dos elementos de pacificación del país. Les ruego que me perdonen, para avanzar en un proceso de transición. Y después de eso, cuando hablo de la soberanía, no hablo de lo que ha pasado, ni de las extrañas cosas que le oímos al presidente Trump. Yo soy el presidente de Venezuela, que parece que es el presidente del mundo, ¿no? No sé si será el Papa León XIV, o parece que es el rey del mundo, ¿no? Y yo presido Gaza, presido Venezuela. No. La recuperación de la soberanía no la digo respecto de la intervención de Estados Unidos, sobre la que ya me he pronunciado. La digo de la recuperación de la soberanía para que el pueblo venezolano decida su propio futuro. Obviamente que tendrá una preferencia de relación con el mundo al que pertenece y del que la ha sacado el madurismo y el chavismo, que es el mundo latinoamericano y occidental. Obviamente tienen poco que ver culturalmente con Putin y todos los horrores de Putin, y mucho menos con los ayatolás, ¿no? Por tanto, que recuperen su soberanía, sus vínculos con Occidente y que den preferencia a los amigos, naturalmente, sobre los enemigos, no a los enemigos sobre los amigos. A eso me refiero de recuperación de la soberanía. Pero si eso no hay un diseño de esos tres pasos, que no se van a dar inmediatamente. No digo que reconozcan al que ganó las elecciones, que fue Edmundo González, en el mayor ejercicio de transferencia de confianza que he conocido en la historia del mundo, porque en realidad Edmundo González no era el candidato, salvo que era el candidato porque no podía serlo María Corina Machado. Y cuando María Corina Machado pidió a la gente que votara a Edmundo González, votó mayoritariamente a Edmundo González. Ese fenómeno es un fenómeno histórico sin precedentes en ninguna parte. Claro, no pueden tratar a María Corina Machado, espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca, como si no representara nada, porque se están jugando, Estados Unidos también, el apoyo del pueblo de Venezuela, que quiero que no olviden que es un pueblo muy orgulloso, muy orgulloso. Es que hay gente que ha preferido estar como está en el exilio. El exilio es de mucha gente que está inhabilitado, incapacitado por los tribunales, con cuentas pendientes, no solo los que han salido por razones económicas, pero claro que más de 8 millones de personas, parecen más que con la guerra de Siria, que hayan salido de ese país, el más rico de América Latina, dice mucho de cuál es el carácter de ese pueblo. Por tanto, lo que quiero es que lo respeten, que no se encuentren con una realidad a futuro que los sorprenda. El bravo pueblo de Venezuela, usted se refiere al bravo pueblo de Venezuela, como muy bien lo dice su lema del himno nacional. Expresidente, me ha tocado varios temas que son muy puntuales y fundamentales dentro de esa posible transición que se pueda dar, y ojalá personas como usted sean tenidas en cuenta, porque ustedes saben lo que es una transición, las dificultades, los riesgos de esas transiciones. Hablaba usted de Marco Rubio, diciendo que él por lo menos la cabeza la tiene puesta, haciendo esa comparación con Donald Trump. Él, precisamente 4 días después, el 7 de enero, entregó ese plan, del que usted ya supongo que se refería a ese, de 3 pasos para la transición a la democracia en Venezuela, con su opinión. Ese primero, que era una fase como de estabilización para lo que ellos han llamado, o él ha llamado, detener el colapso institucional, incluyendo
el control del mercado petrolero venezolano por la administración de Estados Unidos, porque parte también del tema de la soberanía, presidente, está el tema petrolero, cómo todos esos barriles de petróleo se iban precisamente a esos aliados en precios ridículos a Cuba, Irán, a Rusia. La segunda fase, la de recuperación, con esos dos ejes, poner en marcha nuevamente la economía. Ellos han dicho que en beneficio para los ciudadanos venezolanos, también obviamente para las empresas de Estados Unidos. Y lo más crucial ahí también, lo que usted decía, amnistía y liberación para los presos políticos. La fase 3 para consolidar, ahí sí, la transición democrática, ya sea respetando estas elecciones, creemos nosotros, o llamando a unas nuevas. Dentro de estos 13 puntos hay cosas clave. Yo quisiera que en este momento nos enfocáramos un segundo en el tema de la fuerza, porque es verdad que ya Maduro no está. La cabeza más visible del régimen no está. Pero usted me mencionaba a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello también tiene 25 millones de recompensa por su cabeza. Está Vladimir Padrino, 15 millones, quien es el ministro de Defensa. Es decir, son personas al lado de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta muy influyente en todo el tema petrolero, en todo el tema del oro. Era básicamente la ministra del petróleo antes de la caída de Maduro. Ahora pues ha asumido toda la dirección del país. El tema de la fuerza es complejo para el venezolano común y corriente, que necesita salir a la calle y gritar soy libre, pero no puede porque ahí sigue Diosdado, maneja los colectivos, está Vladimir Padrino, maneja el ejército represor, toda la fuerza represora siguen vivas. ¿Cómo haríamos o cómo hacer o qué decirle al Departamento de Estado de los Estados Unidos, señor expresidente, para que eso que usted plantea lo hagan rápido? Y si Estados Unidos tiene la capacidad de dar como esa orden, desmantelan ya a toda esa fuerza para los colectivos e inmediatamente el ejército tienen que depurar. ¿Cómo hacer para que el ciudadano pueda sentir confianza y poder salir a la calle y decir, listo, venga una transición, sin ser masacrado? Ya les digo, en el segundo punto, obviamente va a haber incidentes de recorrido. Pero el segundo punto, el primero que le he dicho es la amnistía, porque esta farsa que están planteando con la salida de algunos presos políticos, de algunos, es una pequeña parte del problema. Claro que cuando una persona está arbitrariamente presa, cuando a algunos le dan las gracias, lo veo y me da apuro de pensar que alguien le da las gracias a una dictadura por poner en libertad a quien nunca debió estar en la cárcel. Porque no hay ningún procedimiento judicial que se ajuste al Estado de Derecho, a un procedimiento de proceso debido, como se suele decir allí. No, pero cuando digo, si de verdad tienen un pacto con Delcy, que parece que es cierto que lo tienen, pues lógicamente Delcy tiene vicepresidente, presidenta en funciones, tiene el poder para ordenar que se disuelvan los colectivos. Si no, quien tiene el poder es Diosdado Cabello, en esa parte. Porque el poder está dividido. Padrino tampoco responde exactamente a Diosdado Cabello. Pero si Estados Unidos tiene un poder protagonista y acaba de demostrarlo con una intervención incluso fuera de los parámetros de la legalidad internacional, Estados Unidos... Por eso me refiero a Marco Rubio, porque Marco Rubio ordena las ideas. Y cuando las expresa se entienden. En el caso de Trump, hoy dice una cosa y a los 10 minutos dice otra. Entonces es muy difícil llegar a entenderlo. Claro que hay un problema con el petróleo, pero vamos a ver, la reconstrucción de la capacidad de producción petrolera de Venezuela no es un esfuerzo que se vaya a resolver en un día, ni en un año, ni en dos. No es verdad. Todos los especialistas saben que se van a necesitar 100.000 millones de dólares para poner eso en funcionamiento. Primero porque se han robado parte del petróleo y parte de todo. Hasta la bolsa de comida se robaban. Y segundo, porque el deterioro es infinito. Por tanto, hay que hacer un enorme esfuerzo y un esfuerzo sostenido. He visto que a Trump le sentaba mal que la principal petrolera de Estados Unidos le decía: damos garantía, necesitamos que funcione un Estado de Derecho para volver a invertir. Tienen toda la razón del mundo. No se debería enfadar el otro, porque si no pueden garantizar que se disuelvan los colectivos, ¿cómo van a garantizar decenas, centenares de miles de millones de inversión para recuperar petróleo?
tienen que hacer demostraciones claras de que la situación ha cambiado en Venezuela. Claras. Diga lo que diga Delcy o diga lo que... Yo cuando he visto que el presidente del Parlamento, el hermano de Delcy, es el que decide que se van a soltar algunos presos, algunos, Yo tengo mucho contacto con el Foro Penal, como es natural, tengo contacto con la gente que lleva esos asuntos y sé que han soltado unos cuantos. Pero además no es que los suelten y los liberen de los procedimientos judiciales, no, no, no. Los sueltan y le dicen, y váyanse calladitos para su casa, no vuelvan a hablar, no han recuperado la libertad, nosotros le damos, graciosamente, el beneficio de que se vayan a su casa por un procedimiento que no tiene ningún fundamento. Por tanto, tiene que verse claro. Es más, cuando se exhibe por parte de Trump con esa arrogancia que suele hacerlo, aquí quien mando soy yo, pues tendremos que atribuirle que no manda en los colectivos, ¿no? Que Diosdado Cabello se burla de ellos, ¿no? Entonces, por eso digo, me refiero a Marco Rubio, porque Marco Rubio es un republicano tradicional, duro, no me parece mal. Yo he gobernado con 2 gobiernos republicanos y 1 demócrata en Estados Unidos. Por tanto, he gobernado durante muchos años, con el viejo Bush era la segunda parte, y con Clinton, y antes con el presidente que duró 2 periodos y que era un republicano de libro, ¿no? De los que cita a veces Donald Trump. Pero es que en este momento no hay un presidente republicano en el sentido estricto. Hay un presidente trumpista que se llama Trump. Y sin embargo, un republicano clásico es Rubio. Entonces, lo que digo, lo pueden y lo deben gestionar cuanto antes de que el pueblo de Venezuela pierda la ilusión que se despertó con la caída o la salida de Maduro. Porque es mucho más difícil después recuperar la confianza. No digo que la cosa cambie mañana, que haya elecciones dentro de 6 meses, pero la gente tiene que ver que hay cambios sustanciales para poder salir a la calle con mayor tranquilidad, para que no haya esa represión que dice, es una represión hoy limitada por el temor a un ataque que venga de fuera. Lamento decirlo, pero es así. Lo único que los frena es que todo lo que le dieron de apoyo, o le vendieron los rusos como sistema de defensa, no ha valido para nada. Y toda la protección teórica de los cubanos no les ha valido para nada. ¿A qué ha pasado dentro? Eso sí lo sabremos algún día. Yo quería preguntarle Dígame. Cuando liberan a los primeros secuestrados, yo le digo secuestro, pero bueno, detenidos arbitrariamente, y los envían a España porque fueron primero los ciudadanos que gozaban de la doble nacionalidad. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, el presidente de esa asamblea que incluso el mundo no reconoce, que es ilegítima frente al mundo, decía que le agradecía o que era gracias a la intermediación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Lula da Silva. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Fue por Zapatero que liberaron a estos prisioneros políticos o era una evasiva de Jorge Rodríguez? Desde luego porque eso ha generado indignación en algunos. Que el ataque de Estados Unidos... Vamos a ver, que el ataque de Estados Unidos para llevarse a Maduro y a la primera combatiente, eso no tuvo nada que ver, claro. Eso no tuvo nada que ver. Es una broma, ¿no? Y es una broma que todo el mundo sabe que es una broma. Por tanto, más allá de esa broma, que trata de tapar parte de la vergüenza de los hermanos Rodríguez, no van a ninguna parte, no es verdad. Si esa influencia fuera verdad, la verdad es que habrían soltado a 500. Tienen más de 1000 presos políticos todavía. Y hablo de presos políticos. Es que hay decenas de miles de personas con procedimientos judiciales. Les pongo el caso más relevante por chocante. Mire, Edmundo González Urrutia, si vuelve a Venezuela mañana, tendría derecho a volver, ¿verdad? No es que no lo proclamen como presidente electo de Venezuela, es que lo pueden meter en la cárcel en ese momento.
a Edmundo González Urrutia. Es que sigo estando procesado, sigue siendo un perseguido político del régimen ahora de Belsi y su hermano. Dice, es que ¿cómo la gente va a recuperar una mínima confianza si eso es así? Y me refiero a la gente, a los venezolanos en general. ¿Cómo se reencuentran? Por eso revivo la transición española y digo, bueno, si estos tienen que pasar por un proceso de amnistía que excluya lo que digo, y los que se han quedado con dinero también tienen derecho a la amnistía siempre que lo devuelvan. Lo que no puede ser es que se enriquezcan, los llaman por todos los países, incluso por el mío, la boliburguesía. Los que presumen del dinero aquí por las calles. Aquí vemos algunos. Aquí tenemos incluso de exiliado político al fundador del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el creador del SEBIN, el creador de la tumba y del helicoide, con gente que conozco, y conozco a no más de uno, torturado en esos calabozos. También está por aquí. Digamos que parece que son con intermediarios que no sé a quién sirven, pero que desde luego lo que digo es, el planteamiento tiene que ser claro, no es inmediato, tiene unos pasos que dar para llegar a un proceso que yo desearía que fuera de elecciones libres, en la que participara todo el mundo, con un censo que fuera de verdad, con una legalidad y un sistema de control de las elecciones que fueran verdad, para que esto desemboque en el plazo que sea, de 1 año y medio, de 2 años, en unas elecciones libres, que los venezolanos decidan cuál puede ser su futuro y que el que vive fuera vuelva. ¿Cómo es posible que más de 1/3 de la población se haya ido del país? ¿Por razones económicas o por razones de persecución política? Esto no hay más remedio que corregirlo, y corregirlo ahora. ¿O es que hace falta reconstruir la capacidad petrolera para corregir eso? No le puede dar ni siquiera la impresión, porque en el fondo tampoco tiene tanto de verdad, la impresión de que la intervención es solo para quedarse con el petróleo y con los minerales y con la riqueza de Venezuela. Es que las compañías americanas y otras, las americanas que fueron expropiadas por Chávez, no recibieron indemnizaciones. Por tanto, tienen deudas contraídas con esas compañías. Es mucho más serio plantearlo así que plantearlo como lo está planteando Trump. Pero que se equivoque Trump no me extraña. Pues no hay más que verlo todos los días, ¿no? Y lo que hace y lo que dice, ¿no? Ahora, dice que va a intervenir en Irán, que intervenga, pero va a intervenir poniendo soldados en Irán, no. No va a intervenir poniendo soldados. ¿Es un horror lo que está ocurriendo? Sí. Dice, no, he arreglado ya 8 guerras, 8 conflictos. Será en su torturada cabeza, pero no en la realidad, que no ha arreglado ninguno de esos conflictos. Y ahora, lo que vaya a pasar con Groenlandia, que ni siquiera lo quiero pensar. Pero en fin, por eso me refiero más a la gente que tiene una cabeza con capacidad de pensar y de proyectar los pasos necesarios para no perder la voluntad de los pueblos. Hacerlo con ese estilo, con esa arrogancia y con esa incapacidad de explicar las cosas, no se presta a conciliar la amistad de los ciudadanos. Y precisamente esa incapacidad para poder comunicar las cosas, o bueno, su forma de expresar, de actuar, pues generó después de la gran expectativa por la salida de Maduro, generó un temor gigantesco por el papel precisamente de quienes siguen ahí, han sido parte del régimen. Estos pasos son clave pensar para no perder la esperanza en que se van a cumplir, tienen que ser urgentes, como usted lo dice, el tema de lo más elemental de los prisioneros políticos es brutal, de las torturas, eso toca que todo el mundo recupere su libertad. Ayer mismo hablábamos con familiares que llevan de presos políticos de más de 20 años, toda la vida perdida ahí en unas mazmorras incomunicados de una manera muy infame, y de esos que sí salieron y que denuncian lo que les pasó. Usted se refería a unos que están en España. Yo conozco a uno muy bien, que es Loren Saleh, de que era muy, muy joven, y lo entrevistaba y visitaba a Oscar Arias, Premio Nobel de Paz.
Sí. Lo entrega además otro premio Nobel, que eso Yo también lo obviamente conozco, fue un sí. momento muy angustioso cuando Juan Manuel Santos se lo da a Maduro. Juan Manuel Santos se lo entrega al verdugo. Sí. Bueno, esa es parte Sí. de la historia. Pero él ha dicho en estos días que estando preso, Zapatero llamó a su mamá a decirle que no denunciara las torturas y la situación de los tratos crueles e inhumanos que estaba recibiendo, a cambio de que él le ayudaba a que lo liberaran. ¿Usted qué opina de eso? De esa denuncia que me pareció tan grave que hizo Loren sobre que Zapatero le decía eso a la madre. Bueno, yo creo que hay muchos que dicen eso. Yo le voy a contar algo porque dice que yo también le he pedido, por ejemplo, a Fidel Castro que suelte a presos políticos, lo cual es verdad. Verá, y además es verdad desde hace muchos años, en el 89. Y le voy a contar, como diría García Márquez, una anécdota que nos lleve a la categoría. Yo estaba reunido con Fidel en una visita oficial del 89 y cuando en un momento de la reunión me dijo: ¿cuándo me vas a hablar de los presos? Porque estaba Javier Solana en La Habana discutiendo sobre presos. Digo, no, yo tengo 3 listas de presos, le dije, en un tono burlesco, pero de fondo. Hay una lista larga, que es la que entregan los servicios de inteligencia norteamericanos a todo el que viene por aquí. Hay otra lista de españoles de origen, pero que no tienen nacionalidad, que se creen con derecho a que los defienda. Y después hay una lista corta de la que te quiero hablar. En particular hay algunos que no son presos de conciencia, Fidel, son presos de tu conciencia, de la tuya. No presos de conciencia, sino de tu conciencia. Y me dice, ya sé a quién te refieres, ahora lo puedo decir, murió el pobre ya, Gutiérrez Menoyo, que se llevó 20 años en la cárcel. Digo, sí, Fidel, ese, te digo ese. ¿Por qué es preso de tu conciencia? Porque entró contigo en La Habana. Y cada vez que tú le mandabas a un tipo de inteligencia para que hiciera una declaración arrepintiéndose, este hombre le decía, el que se tiene que arrepentir es Fidel, no yo. Porque yo cumplí nuestros compromisos y él traicionó a la revolución. Ese era el tono de la conversación. Digo, y le dije, y tú no esperarás nunca de mí, nunca, que te agradezca porque pongas en libertad a los que no tienen absolutamente ninguna causa para estar en prisión. Es decir, los que son un puro capricho. ¿Qué es lo que está pasando con ese comercio de carne humana o de presos que se ha vivido en Venezuela? Pero sí pueden soltar a 50 y meter en la cárcel a 100, arbitrariamente. Pueden soltar a 500 y meter a otros 500. Pues es un comercio de carne humana y quien sea capaz de jugar ese juego pierde la dignidad humana, sea el que sea. ¿Cómo agradecer a Delcy o a su hermano, el presidente de la Cámara, soltando presos? ¿Cómo es posible en un país con una mínima institucionalidad? ¿Cómo es posible que la gente diga muchas gracias por soltarlo? Pero gracias por soltar al que no tenía que estar en la cárcel? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para dar las gracias? Porque pongan en libertad a quien no hay ningún fundamento para tener encerrado en la cárcel. Bueno, Venezuela, cuando yo hablo de amnistía, además no crea que es de presos políticos. Hay un montón de inhabilitados, un montón de gente extorsionada, un montón de gente desaparecida, hay un montón de gente que han perdido la libertad, algunos que agotaron su capacidad de lucha y que han sido capaces de dar un paso al lado porque no podrían resistir más. Que conozco muchísimos casos, en mi cabeza está llena de esos casos que todavía me duelen, de gente con las que me he relacionado y que han sido amigos. Por tanto, sé que el proceso es complejo. Por eso, para aclararlo, es decir, amnistía, con las excepciones que he dicho, para que haya un reencuentro entre los venezolanos, para el que se sienta chavista, tiene tantos derechos como el que se sienta de cualquier otro, de voluntad popular o lo que sea, que se sienta con la libertad de votar a quien le dé la gana. Por tanto, que se sienta libre. Segundo, que no haya colectivos, es decir, fuerzas irregulares. Ya sé que primero lo que hay son fuerzas regulares, y la he vivido en España. Y la policía es la policía que hay, no es otra policía. Pero las fuerzas irregulares son las que controlan
Maduro, las que siembran el terror en las calles. Si eso no puede hacerlo el gobierno de Estados Unidos, Trump o Marco Rubio, que no pretendan que la gente confíe en que esto va a ir a mejor, porque lo que va a hacer es perder la ilusión que ha tenido en unos días y la confianza. Por tanto, repito, son 3 pasitos muy pequeños. 1, la amnistía con las condiciones que he dicho. 2, la desaparición de los irregulares que matan a la gente en las calles, que aterran a los ciudadanos. Y 3, la recuperación de la soberanía, no de la que han perdido por el ataque de Estados Unidos, sino de la que habían entregado Maduro y los suyos ya hace mucho tiempo. ¿Quién cuidaba de Maduro? ¿La Guardia venezolana? No, Maduro no se fiaba de los suyos, de los pretendidamente suyos, tenían que ser los cubanos, los que le daban también la inteligencia, que por cierto no ha sido suficiente, porque Cuba está destruida, completamente destruida, con el 90% de la población por debajo del nivel máximo mínimo de pobreza. Por tanto, no es que haya nada que esperar de lo que puedan hacer, pero también dependían de lo que le vendía Putin a precio de oro y no ha servido para nada. En fin, por eso digo, no planteo 100 desafíos, 3 que nos pueden conducir al final de un proceso que será de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, pero que obviamente no va a ser de 10 años. Es que si es de 10 años no existe. Presidente, ¿usted tiene optimismo frente a una llegada de la democracia a Venezuela pronto o no? Yo sí, pero vamos, en mi caso el optimismo, digamos, es una parte de mi anhelo de vivir con un futuro menos incierto. Vivimos el momento más oscuro de la historia del mundo de los últimos 70 u 80 años. Estamos volviendo al 19, pero aún así yo no me resigno y el optimismo nace de eso. Que Venezuela va a ser libre, de nuevo, no me cabe duda. Lo que quiero es que el sufrimiento no se alargue. Es más, me gustaría, pese a la edad que tengo, verlo yo, verlo con mis ojos. Me gustaría ver que una vez que Diosdado Cabello me declaró persona non grata, llegue a haber un gobierno que me diga que no soy tan ingrato para Venezuela, que no soy una persona non grata. Porque lo que era para mí un timbre de honor, a lo mejor se convierte, digamos, en una carta con un derecho, ¿no?, a que me reconsidere. No, optimismo con realismo. Todo lo que le he contado es con realismo, ¿eh? No se lo he contado a humo de pajas. Y por eso lo importante de esta reflexión. Tendrá ese reconocimiento, presidente Felipe González. Yo también deseo que sea muy pronto. Ha sido mucho el sufrimiento, lo hemos vivido de cerca. Usted y yo hemos hablado de esto tantas veces, que ya no hablemos de esto, que ya hablemos de que el proceso comenzó para cambiar ya definitivamente. Muchísimas gracias, señor expresidente Felipe González, nuevamente, en lo personal, porque conozco su agenda y su disposición, su tiempo, para mí, para mis televidentes, para este canal que no cesa en informar sobre estas situaciones de América Latina, y bueno, y por los venezolanos y los que creen en la democracia, en el Estado de Derecho, en el bienestar y en esos derechos fundamentales de los seres humanos. Muchas gracias, señor expresidente, y ojalá nos volvamos a ver pronto, pero ahora sí, para que sea una entrevista ya no plagada de estas angustias, sino de cosas positivas. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. Un abrazo. A todos nuestros televidentes, gracias. Como siempre, la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Continúen en NTN 24, las noticias siguen.